Vaya abriendo su Biblia a Mateo 28, si quieres seguirnos allí en tu Biblia. Mateo capítulo 28. Y vamos a hablar esta mañana, quisiera hablar con ustedes acerca del discipulado. De hecho, voy a hablar como por 2 o 3 semanas acerca del discipulado y por eso simplemente lo he llamado así, hablemos del discipulado. Porque el hecho de ser iglesia o de ser comunidad nos debe recordar que estamos unidos, como lo hemos dicho en las últimas ocasiones, en Cristo y por Cristo. Cuando pensamos en esta palabra comunidad y lo que nos comunica en el sentido bíblico de comunión, de intimidad, de estar reunidos en un mismo fin, pensamos entonces en que caminamos juntos, en que confiamos en el plan de Dios para nuestras vidas de manera unánime y en que el Señor está haciendo algo en nuestras vidas, pero la manera como eso se ve a la luz de las Escrituras tiene un nombre y ese nombre es discipulado. Pensamos entonces en que la manera como nosotros llegamos a crecer y a caminar y a abundar en el Señor es a través del discipulado. Ahora, voy a trabajar con una idea, que es una idea equivocada, pero que muchos de nosotros cuando llegamos a Cristo la asumimos. Y la idea es pensar que la palabra discípulo o la palabra discipulado está conectado al evento inicial de cuando nosotros somos salvos. Posiblemente cuando llegaste a Cristo, algún hermano o alguna hermana, dependiendo a tu situación, te tomó y te dijo algo como esto: te voy a dar un discipulado, te voy a enseñar los principios básicos de la fe cristiana. Y no sé, transcurrieron 10 semanas, 12 semanas, 8 semanas, no lo sé, no sé el plan que siguieron contigo, pero más o menos eso pasó en el tiempo inicial en el que llegamos, posiblemente antes del bautismo, posiblemente después de tu bautismo. Y entonces como que hay un paradigma en nosotros que se queda ahí sembrado en nuestro corazón. El discipulado es algo que está conectado con la forma inicial como llegamos a Cristo. Y en parte eso es verdad, pero es una verdad incompleta. Es decir, si alguien te toma, alguien me toma, me enseña a cómo leer la Biblia, me enseña a cómo abrir una escritura, a cómo orar, a cómo testificar de lo que Dios ha hecho en mí, estos principios básicos que todos reconocemos. Pero el que tú y yo hayamos pasado por esos principios básicos no nos califica como graduados del discipulado. Entonces, lo que quiero traer a consideración esta mañana es lo siguiente: todos debemos de vernos como discípulos. ¿Tienes poco en Cristo? Tienes que verte como un discípulo. ¿Tienes una mediana edad en Cristo? Tienes que verte como un discípulo. ¿Tienes 5 años siendo creyente o identificándote con la fe en Cristo? Tienes que verte como un discípulo. ¿Tienes 30 años siguiendo a Cristo? Tienes que verte como un discípulo. Entonces, estaba leyendo un proverbio, estaba de paso por el libro de Proverbios y encontré este proverbio, el 27-23, y esa cita me recordó que un pastor es aquel que conoce bien la condición de su rebaño. Eso opera para mí, sí, pero eso opera para ti también. Como pastor de esta iglesia local, tengo que conocer la condición tuya como oveja. Como pastor de una familia, tengo que conocer la condición de mi esposa y la condición de mis hijos. Y eso lo puedes llevar a cada esfera o a cada campo de tu vida. Bueno, el otro día estaba con un pastor. Este pastor me pidió una cita. Lo que yo no sabía es que él traía escrito en su celular una lista de preguntas interminables, que tuvo que llegar el momento en el que él me dijo: no estoy en WhatsApp, y entonces giró su pantalla, me dijo: tengo todas estas preguntas por hacerte. Y pasamos 6 horas una tarde de viernes platicando, y luego pasamos 2 horas del sábado por la mañana platicando. Y eso me recordó una cosa: un pastor también necesita ser discipulado. ¿Lo entiendes? O sea,
Nunca dejamos de ser discípulos, nunca dejamos de tener la necesidad de ser pastoreados, discipulados, enseñados. Entonces, estaba leyendo la historia de un vaquero, de uno de estos hombres que arrean vacas, y él tuvo una expresión que causó mi risa hace unas mañanas, y él dijo: a las vacas se les arrea, se les lanza gritos, se usa el látigo y luego él hace la conversión para lograr que se muevan, pero a las ovejas se les guía. Entonces, no sé si ya te cayó el 20, pero cuando la Biblia habla de la metáfora que tiene que ver con la vida animal, dice que tú y yo somos ¿qué? Ovejas, no vacas. Entonces, ¿qué hace un pastor en un rebaño? Guía. No arrea, no usa el látigo, no hace uso de su autoridad para hacer lo que el trabajo propio de un vaquero hace, aunque a veces parecemos vaqueros. Nada que ver con ustedes, pero a veces así nos sentimos. Entonces, lo que quiero que veas aquí es, nosotros tenemos que reconocer la condición de la gente a la que estamos sirviendo. Puede ser tu familia, puede ser tu esposa, o bien puede ser la Grey. Pero todos necesitamos seguir creciendo en Cristo, y para ello se requiere un discipulado profundo. ¿Me ayudas ya con las diapositivas? Entonces, lo que yo quiero pensar esta mañana y las próximas semanas es cómo llegamos a ese discipulado profundo. Un discipulado profundo nos recuerda que un creyente siempre va a requerir más Biblia, más teología, más disciplinas espirituales, más evangelio, más Cristo, nunca menos. Nunca menos. Entonces, bueno, vamos a autoexaminarnos a la luz de eso que acabo de decir. Ubícate en la avenida del discipulado donde te encuentras. No sé si has transitado algunos metros, algunos cientos de metros o algunos miles de metros, no lo sé. Pero simplemente cuando piensas en un discipulado profundo, hazte la pregunta: ¿tengo más Biblia hoy que ayer? ¿Tengo más teología hoy que ayer? ¿Soy más disciplinado espiritualmente? O sea, oro más, leo la Biblia más, evangelizo más, sirvo más. ¿Tengo más evangelio en mi vida? ¿Tengo más a Cristo en mi vida? Bueno, a eso te lleva el discipulado profundo. Si tu respuesta es no, no te preocupes, hay esperanza para ti. O sea, no estoy usando estos parámetros para condenar a nadie, estoy usando estos parámetros para que hagamos una sincera reflexión de dónde nos encontramos, porque el asunto triste pudiera ser que llegamos a Cristo, recibimos algo de Cristo, recibimos la palabra del Señor en cierta proporción de nuestras vidas y nos podamos conformar con eso. Y podamos decir: aquí voy a conservar esto el resto de mi vida. Y no nos damos cuenta que las implicaciones de la vida conllevan crecimiento continuo. ¿No es así? Naciste, comenzaste a crecer, comenzaste a gatear, comenzaste a caminar. A menos que seas como una de mis hijas que anda por allí. Ella dice: no me interesa crecer, yo me quiero quedar así con ustedes. Bueno, eso me lo dice ahorita, quién sabe si me lo va a decir en 10 años más. Pero ella dice: no, así me voy a quedar, yo me voy a quedar con ustedes. Y ella considera que se va a quedar tal y como está ahora mismo. Bueno, esa es mi hija, pero eso no es un discípulo cuando lee la Biblia. Cuando un discípulo lee la Biblia, no se puede quedar como llegó al Señor. Un discípulo se ve creciendo y se ve creciendo en una madurez que Cristo nos lleva, nos toma de la mano, nos guía. Él es nuestro pastor, está cuidando de nosotros. Y como cantábamos hace unos minutos, lo que nos toca a nosotros es aferrarnos a Cristo. Así que el tema tiene muchas implicaciones, pero al pensar en cómo eso se ve al hablar de membresía, permítame reconocer algunos desafíos. Mateo 28, regresemos a la gran comisión, donde claramente se nos llama a hacer algo. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues
¿Y qué dice? Y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay una orden clara en el verso 19. Claramente el 18 nos habla de la autoridad. El 18 nos habla del por qué podemos hacer la Gran Comisión. La Gran Comisión la podemos llevar a cabo gracias a la autoridad que se nos confiere o se nos concede en la persona y en la obra de Cristo. Obsérvalo bien. Pues es imposible hacer la Gran Comisión si el que nos manda a hacer esa comisión no tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. No tiene todo poder. Entonces, cuando nosotros pensamos en compartir el evangelio con otras personas, cuando pensamos en dar cumplimiento a la Gran Comisión, no estamos haciendo esto pensando qué buen predicador soy, qué buen evangelista soy, qué bueno para discipular soy. Cuando respiro la gente se convierte, cuando predico no tengo que llamar a nadie porque la gente se convierte por sí sola. No estamos pensando en eso. Pero cuando estamos compartiendo de Cristo con alguien que no lo tiene, tenemos esta idea: la autoridad de Cristo nos ha sido conferida para hacer esto. Cristo es el que salva a las personas, Cristo es el que hace la obra, pero necesita a un predicador, necesita a alguien que hable y diga lo que está pasando con el evangelio, o lo que ha hecho el evangelio para ellos. Entonces, cuando lees claramente la Gran Comisión, llegas a una conclusión: el discipulado no es algo opcional. El discipulado no es un agregado. Es decir, no está en este pasaje porque no había otra cosa que poner. El discipulado es la manera adecuada en la que Dios sigue llevando a cabo su obra entre nosotros. Hay una gran diferencia entre el entendimiento que muchas personas tienen de simplemente llegar al cielo. Bueno, no sé si te lo dijeron a ti cuando recibiste de Cristo, posiblemente sí, posiblemente no, pero esta es la idea como que mucha gente acuña cuando llega a Cristo. Alguien le comparte del Señor, hace una oración, y de repente alguien nos dice esta frase así como que, como si todo se hubiera solucionado ya: usted es parte de la familia del Señor, ánimo. Y yo siempre digo que un mal entendimiento de esta expresión es como recibir una visa o un pasaporte, pensar que el asunto está resuelto y que lo único que tengo que hacer es ir y guardar ese documento a la cajonera o al closet y tenerlo en una caja muy bien guardada y que todo va a estar bien. No sucede así. No pasa así. Cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que la gente que es salva, número uno, es añadida a una iglesia local. Número dos, en esa iglesia local, esa gente comienza a crecer, comienza a desarrollarse, comienza a obedecer al Señor, comienza claramente a ser responsable de lo que el Señor está pidiendo, y finalmente esa gente cultiva dones que lo ponen a servir, lo ponen en acción en la Gran Comisión. Entonces, si tú lees la Gran Comisión, hay una manera lamentable de leer la Gran Comisión, y es tener este entendimiento. Hay protagonistas y hay espectadores. ¿Quiénes son los protagonistas? Hay aquellos que creen que realmente la Gran Comisión es un mandato que todos nosotros tenemos. ¿Quiénes son los espectadores? Aquellos que se sientan a ver a los protagonistas. No es así. No sucede así. La Gran Comisión no tiene una posibilidad de entenderlo como que hay protagonistas y hay espectadores. Realmente todos, como discípulos del Señor, estamos llamados a la acción. Estamos llamados a la obediencia de lo que ahí se nos requiere. Entonces, el llamado de esta Gran Comisión es hacer discípulos. ¿Cómo haces discípulos? Número uno, primero tienes que ser un discípulo. No hay manera en la que tú puedas hacer un discípulo si tú no eres un discípulo. Así que la Gran Comisión es esto: es un llamado a discípulos que hacen discípulos. Y claramente cuando pensamos en hacer discípulos, pensamos en aquella maravillosa expresión de Lucas 9:23, cuando Jesús está refiriendo acerca de qué hacemos.
Bueno, nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz cada día y seguimos a Jesús. Esta es la manera como Jesús contempla la vida de un discípulo. Un discípulo es aquel que se niega a sí mismo cada día, toma su cruz, sigue a Jesús. Sigue a Jesús. Entonces, ¿qué distingue la vida de un discípulo? La vida de un discípulo es distinguida por sus cambios. Porque esa persona está cambiando. Pero la gente nunca cambia porque otro ser humano la cambia. Lo vuelvo a decir. Nosotros como discípulos cambiamos porque Cristo obra de una manera especial con su gracia, por su Espíritu Santo en nuestras vidas y los cambios comienzan a ser notables. Y entonces alguien que está viendo esos cambios dice, bueno, el hermano está avanzando, la hermana está avanzando, esta persona está creciendo, está caminando en el Señor porque está avanzando. Pero qué triste es cuando los cambios simplemente están siendo provocados por otro humano. Entonces, piénsalo. Si las personas cambiamos por obligación, es decir, porque alguien te dice que tienes que cambiar. Si las personas cambiamos por conveniencia, es decir, porque si yo hago esto, entonces voy a recibir esto otro a cambio, y no por voluntad, jamás llegarán a ser verdaderos discípulos. Déjame lo presento de esta manera. Una persona tiene problema con su peso, kilos, para quitar la imagen de dinero, ¿no? Kilos. Una persona tiene problema con sus kilos. Va a un nutriólogo. Y cuando va a ese nutriólogo, entonces el nutriólogo le da una receta, le dice, vas a hacer esto y al menos que te sobre mucho dinero, vas a hacer algo como esto, llegar y enterrar esa hoja por allá y decir, yo voy a hacer lo que quiero porque finalmente me está sobrando el dinero como para regresar a la semana que viene y no importa si no perdí peso. No funciona así, ¿verdad? Usted llega con su hoja, la pega en su refrigerador, casi se le hinca y comienza a decir que sí salga, que sí baje el 1,5 kilos que dijeron que iba a bajar. Comienza a hacer todo lo que le dijeron. Le dijeron tome 2 litros de agua, pero usted toma 10 porque piensa que el agua le va a ayudar más. Camine 20 minutos, pero usted camina 40. ¿Por qué hacemos eso? Porque hay una persona que a la semana nos va a decir, ríndeme cuentas de lo que hiciste, dime qué hiciste con lo que te di, dime qué hiciste con la escritura que te di, porque estaba escrito, estaba en el documento y simplemente tenías que seguirlo. Entonces la gente va muy bien la primera semana, la segunda semana se anima cuando comienza a perder kilos, se vuelve a animar porque sigue perdiendo kilos, pero llega un momento en el que todos nosotros que hemos estado de dieta, decimos, ya lo puedo controlar. ¿No es así? Dejas de ir con el nutriólogo a darle ese dinero de tu cartera. Las hojas que estuvieron en algún momento visibles en el refrigerador comienzan a ir a un cajón y entonces nosotros comenzamos a recuperar todo lo que en algún momento habíamos perdido. Pregunta, ¿cambiamos? No. Porque entonces retornamos a nuestra dieta común. 3 tortillas de harina en la mañana, 5 tortillas de maíz con una Coca-Cola al mediodía, 2 tortas para dormir con hartas papas. Y entonces aquello que te tomó una buena cantidad de semanas o de meses de disminuir, resulta que lo comienzas a recuperar rápidamente. No hubo cambio porque el cambio fue aparente. No hubo cambio de hábitos, no hubo cambio de mentalidad, porque simple y sencillamente lo estábamos haciendo porque sabíamos que alguien nos iba a demandar cuentas. Y más o menos así sucede cuando pensamos en el discipulado en Cristo o el discipulado cristiano. Mi hermano, te tengo noticias. Un día también el Señor nos va a pedir cuentas. Vamos a rendir cuentas delante del Señor. Esa rendición de cuentas no es para salvación o juicio, simplemente hay que aclarar eso. Es decir, el día que estemos delante del Señor, si tú has ya sido justificado por la fe
y has sido salvo, ese no es un juicio que tiene que ver con que si vas a ser salvo o vas a ser condenado, no, no tiene que ver con eso. Pero vamos a rendir cuentas delante del tribunal de Cristo de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Y eso entonces debe llevarnos a una conclusión, que nuestros cambios deben de ser cambios voluntarios. Un discípulo debe cambiar de manera voluntaria porque sabe que esto agrada al Señor. Es triste cuando una persona que viene a una iglesia dice algo así: bueno, yo no sé por qué estoy haciendo esto, pero mi líder, mi pastor, el anciano, el diácono o cualquier título o rango que usted quiera pedir, me dijo que lo hiciera. Cuando una persona está cambiando solo porque alguien le dijo que cambiara, es cuestión de tiempo para que esté donde mismo o esté peor. Nuestros cambios en la vida cristiana no son porque alguien nos está diciendo que cambiemos, es porque la vida cristiana conlleva una vida de cambios real. Entonces, un discípulo es aquel que se ve como un miembro, que conoce el evangelio, que sabe comunicar el evangelio y que lo comparte regularmente. A la luz de la Gran Comisión, cada uno de nosotros debería conocer el evangelio, saber cómo comunicar ese evangelio, saber cómo explicar ese evangelio a otras personas. Y no solamente eso quedaría en la información, pero compartirlo de manera regular. Nuestro anhelo debe de ser, a la luz de la Gran Comisión, que todo creyente, que todo discípulo sea movilizado, pueda llevar el evangelio a su familia, pueda llevar el evangelio a su comunidad, pueda llevar el evangelio al país y finalmente, como dice la Gran Comisión, pueda llevar el evangelio a todas las naciones. Bueno, hermano, posiblemente eso para ti y para mí está muy lejos. Posiblemente no vamos a estar en un avión y en otro yendo de naciones a naciones para compartir el evangelio. Posiblemente no funciona así en la era en la que vivimos. El otro día, en esta aplicación donde grabo los devocionales, yo tengo un reporte diario y la aplicación me está diciendo cuántas veces el devocional ha sido reproducido y en qué parte del mundo está siendo reproducido. Entonces, siempre hay ahí un mapa mundial, siempre está ahí arrojándome el dato. Pero el otro día el mapa se pintó enormemente. Yo dije, ¿qué hice? Nada. Alguien había reproducido uno de estos mensajes en Rusia y Rusia es un país enorme. Entonces en el mapamundi que yo tenía estaba pintado el país de Rusia y es enorme. Yo dije, ¿qué hice? ¿No? O sea, así como niño que había quebrado algo, yo estaba pensando en eso. No es muy sorprendente cuando eso pasa. Normalmente la aplicación trabaja de una manera muy diferente, pero a la vuelta de los días comencé a ver que seguía reportándome Rusia y Rusia y Rusia. Y yo dije, pues no hablo ruso, entonces seguramente debe haber alguien que habla español, que vive ahí, que está escuchando eso. Bueno, hermano, eso de ir a todas las naciones hoy pudiera ser tan diferente y lo entendemos claramente en la era en la que vivimos. Posiblemente no vamos a estar de avión en avión, posiblemente no vas a estar allí, pero tienes que pensar que hay lugares específicos donde la Gran Comisión se sigue llevando a cabo en tu vida y en mi vida, empezando con tu familia, empezando con los tuyos en casa. Pero ese debe de ser entonces el compromiso de pastores y ovejas que queremos obedecer al Señor. Entonces déjame nuevamente contestar 3 preguntas y estoy yendo lento, pero necesito contestar esas 3 preguntas. ¿Qué es ser un discípulo? ¿Qué es el discipulado? Y tercero, ¿cómo discipulamos? Número 1, ¿qué es ser un discípulo? Bueno, bíblicamente el creyente es un discípulo de Cristo. Bíblicamente el creyente es un discípulo de Cristo. El término discípulo en el Nuevo Testamento o el término creyente en el Nuevo Testamento se utiliza para hablar de personas que no son distintas. ¿Qué es un creyente? Alguien que ha creído en Jesucristo. ¿Qué es un discípulo? Alguien que sigue a Jesucristo. Yo sé que en los esfuerzos titánicos que a veces hacemos para explicar esto de una
mejor manera hemos distinguido a un creyente de un discípulo con ciertas formas. Y hemos dicho, el creyente hace esto, pero el discípulo hace esto. El creyente hace esto, pero el discípulo hace esto. Pero realmente cuando vas al griego, al original, te encuentras que no hay distinción. El creyente en el Nuevo Testamento es un discípulo de Jesucristo. Es más, voy a ir un poquito más adelante. Muchas personas hablan de la posibilidad de ser un seguidor genuino de Jesucristo y nunca ser un discípulo. Muchas personas hablan de la posibilidad de ser un seguidor genuino de Jesucristo y nunca ser un discípulo. Hermano, a la luz del Nuevo Testamento eso es anómalo. No existe esa separación. O sea, yo entiendo que a veces tenemos que hacer estos esfuerzos para tratar de reconciliar cosas que están pasando. Lo voy a decir de una mejor manera. Jesús tuvo a Judas dentro del colegio de apóstoles o de discípulos. Y entonces siempre que tenemos entre las filas de una congregación a una persona que parece, pero que al final resultó que no era, siempre decimos algo como esto: es que él nada más era un creyente. No opera así, no sucede así. O sea, vamos a verlo en el caso de Judas. Sí, Judas fue llamado por Jesús, pero cuando lees la historia de Judas realmente en el Nuevo Testamento te das cuenta de algo. Judas jamás nació de nuevo. Judas no es un creyente genuino de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la misma posibilidad que puede pasar cuando muchas personas llegan a una congregación. Sin ofender a nadie, y yo sé que nadie se llama Judas, así que eso es bueno. Pero sin ofender a nadie, nosotros podemos reunirnos semana tras semana y resulta que entre nosotros hubo uno o varios Judas. Nadie diga amén. ¿Qué quiero decir? Que hay esta posibilidad de gente que está autoengañada en cuanto a su salvación. Pero eso no nos pasa a la conclusión de decir, este es creyente y este es discípulo. O eso es similar con decir algo como esto: puedes tener a Jesús como tu Salvador y no tenerlo como su Señor. No es posible a la luz del Nuevo Testamento. No es posible. O sea, yo sé que quedó como un cliché entre los evangélicos y esto pudiera tener décadas diciéndose, y grandes maestros de la Biblia y predicadores y escritores los han dicho. Pero cuando leemos la Biblia no es posible que tú tengas a Jesús como Salvador y tengas a Jesús como Señor. Eso sería igual a que los cristianos estamos obligados a tener dos Cristos. Uno que funciona como Salvador y otro que funciona como Señor. Y eso no opera así. Cuando los apóstoles comenzaron a proclamar el evangelio en el libro de los Hechos, de todas las convocatorias, de todas las veces que ellos presentaron a Jesús, mayormente lo presentan como Señor, como el Rey, como quien tiene autoridad, y solo en 2 ocasiones lo presentan como Salvador. Entonces la conclusión rápida que nosotros tenemos del libro de los Hechos es esta: es el Señor Jesús quien tiene la capacidad de salvar pecadores. Porque miren, hermanos, sería anómalo decir, fulano de tal ha conocido a Jesús como su Salvador, pero no lo tiene como Señor. Y entonces hay gente que dice, yo he escuchado testimonios de gente que dice, yo conocí a Jesús como Salvador por 30 años, pero ahora lo acabo de conocer como Señor. Mira, si lo acabas de conocer como Señor, es bien facilito que tú resuelvas tu gran enigma teológico. Acabas de nacer de nuevo. Punto. Punto. Pero nadie puede decir, yo tengo a Jesús como Salvador, pero no lo hice Señor de mi vida. Porque que yo sepa, ninguno de nosotros lo puede hacer Señor de su vida. ¿O pudiste tú en algún momento hacerlo Señor de tu vida? No, no funciona así. Él viene y dice, de aquí en adelante voy a ser Señor de tu vida. No funciona tú y yo decidiendo que Él sea Señor de nuestras vidas. Entonces, es una anomalía vernos como creyentes y no como discípulos al usar estos términos que, como ya lo dije, bien intencionados, queriendo hacer esta separación, pero esto no es acorde al Nuevo Testamento.
Entonces, cada vez que tú tienes a una persona que está reconociendo, que apenas acaba de reconocer el señorío de Cristo en su vida, lo que tú tienes realmente es a una persona que recién ha nacido de nuevo. La proclama no es que Él sea el Salvador de tu vida. La proclama de un discípulo es que Él ha venido a ser el Señor de tu vida. Entonces, la razón cierta es que la Biblia nunca nos va a presentar a Jesús como uno que salva y después a Jesús como uno que reina. No. Jesús es quien tiene el poder de ser Señor de nuestras vidas y de salvar pecadores. El Señor del Evangelio, entonces, es quien salva pecadores y nos llama al discipulado. Este es el llamado de Jesús claramente en los evangelios. Un entendimiento inadecuado de ello ha producido el hecho de que muchos vean la gracia de Dios como algo barato. Como algo barato. ¿Por qué crees que Jesús repite las veces que tiene que repetir a Nicodemo lo mismo? Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Este pastor alemán al que cité la semana pasada, Dietrich Bonhoeffer, tiene una expresión donde claramente define lo que ya dije. Gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento. Bautismo sin disciplina en la iglesia. Comunión sin confesión. Absolución sin confesión personal. La gracia barata, escucha bien esto, es gracia sin discipulado. La gracia barata es gracia sin cruz. Entonces, cuando estamos pensando en cómo un creyente llega a Cristo, cómo un creyente se integra a una iglesia local, tú no puedes pensar en que alguien ha llegado al gremio. Tú no puedes pensar en que alguien se ha unido al club. Tú no puedes pensar en que este es un nuevo ejidatario que ha llegado aquí. Tú no puedes pensar, no podemos pensar así. Tenemos que pensar en que si esta persona ha sido salva, verdaderamente es un discípulo de Cristo. ¿Qué hacemos con un discípulo en Cristo? Lo ayudamos a crecer en el Señor. Entonces, el discipulado es esencial. El discipulado es realmente esencial. Eso no significa que los cristianos son perfectos, pero lo que distingue al creyente genuino es su vida de arrepentimiento, es su vida de perseverancia hasta el final, como claramente los evangelios y el Nuevo Testamento repiten en varias ocasiones: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y lo que eso nos recuerda claramente es que hay una señal visible de ser discípulo. Una señal inequívoca de ser discípulo. No es si cantas, no es si aprendiste algunos versos, no es si tu camioneta tiene una calcomanía atrás, no es si te identificas porque usas una camiseta con un texto bíblico. Hay una señal inequívoca en el Nuevo Testamento de un discípulo. Perseveró hasta el final. ¿Tuvo pruebas? Muchas. ¿Tuvo tribulaciones? Bastantes. ¿Fue tentado? También. Pero cada vez que él pasaba por momentos adversos o difíciles, se aferraba a Cristo. Se aferraba a Cristo. Entonces, ¿cómo se ve un discipulado? Un discípulo a la larga. A la larga, un discípulo se ve perseverando a través de los grandes dilemas de la vida. Entonces, los creyentes son personas, discípulos genuinos que han sido aceptados por el Señor, amados por el Señor, y estos discípulos son sostenidos a lo largo de su vida, mostrando así que las promesas de Dios son inequívocas. El Señor guarda sus ovejas. Nadie puede arrebatar de su mano a sus ovejas. Él es el buen pastor, Juan 10. Él nos sostendrá, como dice Judas 1:24. Entonces, en los evangelios y en el libro de los Hechos, ser un discípulo es la descripción más frecuente de ser un seguidor de Cristo Jesús. Solo en el evangelio de Juan hay 80 descripciones de lo que es ser un discípulo.
Leíamos hace unos momentos Juan 15, donde se nos habla de que el discípulo permanece en el Señor, permanece obedeciendo su palabra, permanece relacionado con el Señor, permanece conectado pues como con el Señor. No es alguien que cree ser cristiano porque va a la iglesia, sino que es alguien que cree que es cristiano porque lee su Biblia y cada vez que lee su Biblia, la Biblia le ratifica lo que está creyendo. No sé si a ti te ha pasado, pero cuando hemos entendido alguna doctrina, cuando hemos entendido algún atributo de Dios, cuando hemos entendido algo que no entendíamos en el pasado de las Escrituras, al día siguiente comienzas a leer la Biblia y comienzas a darte cuenta que eso que tú no entendías ha estado allí en tu Biblia, en cada libro, en cada capítulo y en cada versículo. Bueno, nos ha pasado en casa. Yo he hablado a veces con mi esposa y con mis hijas y les he dicho, mira, no conocía esto que acabo de conocer o no había escuchado esto que explica este pasaje y ahora lo entiendo así y así y así. Se los entiendo. Al día siguiente abrimos la Biblia, comenzamos a leer la Biblia. No tiene nada que ver el pasaje que les expliqué ayer con lo que estamos leyendo. Pero de repente alguien dice, ahí está lo que dijiste ayer. Sí, es cierto. Seguimos leyendo y luego alguien dice, ahí está. Seguimos leyendo y seguimos observando eso. Eso es lo que define a un discípulo en su unión con Cristo y su palabra. Puede estar consciente que ahí está. Mira Juan 8, 31, 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cómo se ve un discípulo a la luz de este pasaje? Permaneciendo en la palabra del Señor. Hermanos, a veces permanecer en la palabra del Señor nos es fácil, a veces. A veces permanecer en la palabra del Señor nos es todo un reto, nos es difícil, ¿sí o no? Sí, ¿no? A veces no es tan fácil. ¿Cómo se distingue? ¿Cómo sabes que esa persona es un discípulo? Porque entiendes que a pesar de que es difícil obedecer ese mandamiento o ese pasaje de las Escrituras, lo haces. Te paras firme sobre él. Lo intentas una vez, fallas. Lo intentas una segunda vez, vuelves a fallar. Pero eres tan humilde de decir, ¿sabes qué? El Señor me está llamando a cuentas en este particular. No logro obedecerlo completamente, pero lo estoy intentando. Entonces eso distingue a un discípulo. No es perfecto, no somos perfectos como discípulos, pero seguimos intentándolo porque claramente su palabra nos lo está mandatando. Entonces el discípulo es una persona que permanece en la palabra de su rey, una persona que permanece en la palabra de su Señor. En el Antiguo Testamento tenemos muchos modelos de discipulado. Es más, solo si nos quedáramos en el Antiguo Testamento pudiéramos revisar cómo esos modelos sucedieron, pero usted recordará, Moisés escribió la Torá, lo que nosotros conocemos como los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, lo que definió a la nación de Israel como nación. Luego, cuando está por morir, encomienda a Josué que obedezca la Torá, que obedezca la ley. Cuando Josué está por morir, reúne a los ancianos de Israel y les encomienda que obedezcan y que sigan la Torá. Esos ancianos de Israel transmiten la Torá a los profetas. Estos profetas encomiendan la Torá a los hombres de la gran asamblea y de hecho cuando transfieren esta palabra del Señor a la gran asamblea, ellos dicen 3 cosas. Sean deliberados en sus juicios. Hagan muchos discípulos y protejan la Torá. Y me quedo con estas 2 expresiones. Hagan muchos discípulos y protejan la Torá. ¿Por qué al final de la historia del Antiguo Testamento todavía tenemos hombres creyendo que el discipulado es válido y que de hecho el discipulado está conectado con guardar y obedecer la Torá? Bueno, rápidamente hagamos un recorrido. Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él.
Y los israelitas le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Este es el cambio de liderazgo entre Moisés y Josué. Josué es el discípulo de Moisés. Usted recordará que mientras Moisés entraba al interior de la tienda de encuentro con Dios, la Biblia nos da el testimonio que Josué quedaba fuera. Él no podía entrar al encuentro con Dios, pero él estaba fuera de la tienda. Estaba siendo discipulado por Moisés. Había recibido la ley de Moisés, y cuando Moisés ya no está, el Señor valida el ministerio de Josué en varias ocasiones en aquella expresión que todos conocemos: esfuérzate y sé muy valiente para obedecer al Señor tu Dios. No temas ni desmayes, Dios ha prometido estar contigo. ¿Para qué? Para obedecer a Jehová tu Dios. ¿Cómo lo iba a obedecer? Obedeciendo la Torah. Obedeciendo lo que Moisés había recibido de parte del Señor. O véalo en Segundo de Reyes, capítulo 2 y verso 9. Cuando ya habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo le respondió: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y no voy a entrar en los detalles o en las implicaciones de ese pasaje, pero lo que quiero que vean es el discipulado. En el caso de Moisés y Josué, vemos una conexión relacional. Josué sabía quién era Moisés. Josué había estado con Moisés en los grandes momentos de su vida. En el caso de Elías y de Eliseo, la famosa doble porción contempla la idea de que la vida del maestro sea impresa en el discípulo. Elías está por irse, Eliseo va a quedar siendo el profeta de Dios, la voz de Dios para aquella nación en su momento, en su día. La era de Elías está por terminar y la era de Eliseo está por iniciar. Y entonces Eliseo está diciendo algo como esto: quiero tu sello. Quiero algo de lo que tú tienes. O lo podemos ver en Jeremías 36:4. Llamó pues Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y Baruc escribió el dictado de Jeremías en un rollo, todas las palabras que el Señor le había hablado. ¿Qué escribió Baruc? Todo lo que el Señor le había dado a Jeremías. ¿Cómo sé que Baruc fue un fiel discípulo de Jeremías? ¿Cómo sé que Baruc fue alguien que entendió el ministerio de Jeremías y que pudo llevar adelante lo que Dios había dado a su maestro? Porque en el tiempo cuando las cosas se pusieron duras para la nación, y en el tiempo cuando las cosas se pusieron duras en el ministerio profético de Jeremías, hubo un hombre que tomó todos los rollos escritos de las palabras de Dios a Jeremías y los escondió y los reservó y los preservó, y ese hombre es Baruc. Entonces, ¿qué hace un discípulo? Toma la palabra de Dios y la preserva. ¿Qué hizo Baruc? Tomó la palabra que Dios le había dado a Jeremías y la preservó. Entonces, ser discípulo no es algo solamente intelectual, sino algo relacional. Lo que vemos en el caso de Josué y Moisés, lo que vemos en el caso de Elías y Eliseo, lo que vemos en el caso de Jeremías y Baruc, nos lleva al punto de que no es meramente algo intelectual, sino es algo relacional. El discípulo imita, el discípulo tiene una relación, el discípulo considera la vida del maestro, el discípulo entiende que la vida del maestro está grabada en él, está impresa en él. El Nuevo Testamento revela a Jesús como el camino en el que nosotros debemos andar. La expresión que Jesús usó para llamar a sus discípulos, síganme, nos habla de esta relación maestro-discípulo. De las varias veces que encontramos en los evangelios cómo él llamó a sus discípulos, vean cómo Jesús llamaba, no había explicación. Simplemente era un llamado y él decía, síganme. Cuando llamó a Pedro y a su hermano, cuando llamó a Juan y a Jacobo, que los tomó de las barcas donde ellos estaban trabajando, simplemente les dijo esto, síganme.
Dejen las redes. Los haré pescadores de hombres. No había explicación. Simplemente síganme. Bueno, cuando piensas que la Biblia no es un libro actual, aquí tienes un pasaje muy actual. Dejen las redes. Ellos estaban ahí con sus redes de peces, nosotros estamos con otras redes. Deja las redes. Sigue a Jesús. Discípulo es un aprendiz quien participa en la vida con su maestro y quien moldea su vida conforme a la vida de su maestro. Entonces, ser creyente o ser discípulo es realmente un llamamiento al discipulado, lo cual terminará al estar delante del Señor. Entonces, hay 3 elementos que un discípulo debe tener y en los cuales un discípulo debe crecer: convicción, carácter y capacidad. Todos nosotros como discípulos necesitamos crecer en convicción, en carácter y en capacidad. La convicción que me ayuda a conocer a Dios y entender la Biblia. ¿De dónde vienen mis convicciones? Porque conozco a Dios, porque conozco la Biblia, es que yo paso de tener meras creencias a tener convicciones. ¿Cuál sería la primera etapa de un discípulo cuando llega al Señor? Tiene creencias, yo creo en esto. Pero tú sigues leyendo la Biblia y sigues conociendo a Dios y esas creencias llegan a ser convicciones. Entonces necesitamos crecer en convicciones. Número 2, necesito crecer en carácter. El carácter es la formación de actitudes que emanan de la sana doctrina o que emanan de la Biblia. Aquellas áreas en la vida donde yo estoy creciendo. Ya no miento más. Ya no intrigo más. Ya no robo más. Ya no hago aquello que denigra o que causa vituperio al evangelio. ¿Por qué? Porque sigo creciendo como discípulo y mi carácter está en crecimiento y ese carácter no se tiene que parecer al artista de moda, al político de moda o al empresario de moda. Ese carácter que está siendo moldeado en mi vida lo modela Cristo. Y lo tercero que dije es que el discípulo está creciendo en capacidad. El discípulo está creciendo en la capacidad de compartir la palabra de Dios con otros y está cultivando sus dones espirituales al servicio de la grey de Dios. Entonces déjame explicar esto. Es anómalo que una persona esté creciendo en sus capacidades, o sea, no se ve bien a la luz de la Biblia que una persona está creciendo en sus capacidades, pero su carácter está enano. O que una persona sabe mucho de la Biblia, pero su carácter está aquí. Es pensar como que tú quieres ser en convicción y en capacidad un Pablo, un Spurgeon, pero en tu carácter quieres ser nada más como Zaqueo. ¿Lo ven? Se ve mal. Entonces, ¿qué hace un verdadero discípulo? Un verdadero discípulo está creciendo en sus convicciones, en sus capacidades, pero a la par está creciendo en su carácter. Muchos de los problemas que la iglesia el día de hoy enfrenta es porque tenemos gente que crece en sus capacidades y en su convicción, pero su carácter está enano. Entonces yo te pregunto esta mañana para ir aplicando el mensaje. ¿Te ves como un verdadero discípulo? ¿Te contemplas a ti mismo como un verdadero discípulo? Si no te contemplas como un verdadero discípulo, vuelvo a rematar lo que ya dije. Tú no puedes hacer a Cristo el Salvador de tu vida sin que Él sea el Señor. Es imposible. Si tú no eres un discípulo, mi mensaje esta mañana a ti es el siguiente. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo como el Señor glorioso que el Nuevo Testamento nos presenta.
Nadie puede estar en una iglesia, nadie puede pertenecer a la familia del Señor pensando en que puede pasarse la vida de vacaciones y un día antes de morir decir, ahora sí te quiero hacer Señor. No, eso es anómalo. Eso no lo vemos en las páginas del Nuevo Testamento. O Él es tu Señor o Cristo es nada para ti. Así de sencillo. No hay otra forma de poder entenderlo. El Señor no estaba llamando a gente que quisiera venir simplemente como números. El Señor estaba llamando discípulos. Número 2, ¿qué es el discipulado? Bueno, regresemos al pasaje con el que iniciamos de la Gran Comisión para entender cómo el Nuevo Testamento percibe o concibe ese ministerio. La Gran Comisión nos llama a adorar a Jesucristo. Fíjense, la Gran Comisión nos llama a adorar a Jesucristo. ¿A qué Jesucristo? Al que murió en el Calvario y al que venció la muerte con poder, levantándose de entre los muertos el domingo por la mañana. Entonces, la Gran Comisión realmente es un llamado doxológico porque nos llama a adorar y glorificar siempre a Cristo. Pero segundo, la Gran Comisión es un llamado a someternos a un rey. ¿Quién es ese rey? Es el Señor que nos salva. Entonces vuelvo a lo mismo, tú no puedes quebrantar este pasaje y decir, voy a pasar el resto de mi vida glorificando al Señor, cantando coritos bonitos, pero no me interesa someterme a su reinado. No funciona así. De hecho, Él es el Rey glorioso, quien nos salva, quien nos rescata y quien merece toda nuestra gloria. Algo pasó en la resurrección que hizo a Jesucristo cabeza de su iglesia, Colosenses 2. Entonces simplemente afirmemos la Gran Comisión. La Gran Comisión es una clara afirmación de un Dios particular que se ha revelado en Jesucristo. ¿Qué revela la Gran Comisión? Revela que Dios ha querido revelarse a través de una única persona, a través de una única obra, a saber, Jesucristo. Es una clara afirmación. Es decir, cuando vienes a la Gran Comisión, no hay duda, Él es el Señor. Él es el Rey. Número 2, la Gran Comisión nos lleva del discipulado a la expansión del reino. La Gran Comisión nos lleva del discipulado a la expansión del reino. Por un lado, hacer discípulos es un imperativo. Esto es llevar a la gente a conocer a Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? A través del anuncio que nosotros mismos estamos haciendo de quién es Él. De quién es Él en nuestras vidas. Entonces esto nos lleva a una clara definición. La expansión del reino es o debe de ser una realidad para nuestras vidas. Número 3, la Gran Comisión nos instruye. Nos pasa de la información a la transformación. De la información a la transformación. Vean cómo claramente dice el pasaje que bautizamos y enseñamos a obedecer a Dios en todo. Esta enseñanza repercute en la transformación del creyente a la imagen de Jesús. Bueno, eso define para nosotros de una manera más clara lo que la Gran Comisión es. Así que lleguemos a afirmar lo que es el discipulado. Discipulado describe el proceso de participación. El proceso de participación en la vida del Dios Trino por medio de Cristo Jesús. Resultando en un crecimiento, sí, en nuestro conocimiento de la palabra de Dios y en nuestra imitación de los caminos de Dios a través del poder del Espíritu Santo.
Entonces, realmente, el discipulado como un proceso de transformación o de participación de la vida del creyente es un proceso de transformación trinitario. Necesitamos los caminos de Dios. Esto está siendo logrado por la persona o la presencia de Cristo. Todo esto es permeado por el poder del Espíritu Santo. Vean Marcos 8:34. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos. ¿Observan la distinción? La multitud y sus discípulos. Bueno, esto hubiera sido una buena oportunidad para que el evangelista escribiera llamando Jesús a la multitud, a los creyentes y a los discípulos, pero no lo hace así, como ya lo expliqué, porque en el Nuevo Testamento creyente y discípulo es la misma persona. Les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hay un claro llamado a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz cada día y a seguir al Maestro. Así que al responder a ese llamado, nos alejamos de este mundo, seguimos a Dios con expectativas en nuestras vidas, y eso es verdaderamente un regalo por la gracia de Dios. Todo lo que nosotros tenemos en Cristo es por su gracia. No hay nada de nuestro esfuerzo. Es por la gracia del Señor. Pero una vez que llegamos a la vida del discípulo, entonces el discípulo se tiene que esforzar. Veamos estas dos citas de Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Quién inició la buena obra? Cristo. No la iniciaste tú, no la inicié yo. El día que Dios por gracia nos salvó, por medio de la persona de su amado Hijo Jesucristo, Él inició una obra en nosotros. Esa obra está siendo perfeccionada y Pablo dice aquí hasta el día de Cristo. Luego llega al capítulo 2 y dice lo siguiente en el verso 12. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y con temblor. Si yo aíslo estos pasajes, si yo los aíslo, yo puedo decir cosas que son ajenas al texto. Pero gracias a Dios tenemos contexto. Y el contexto te permite entender que una persona que se está ocupando de su salvación con temor y con temblor es una persona donde el Señor inició una obra. No donde esa persona dijo, cuando yo quise ser salvo vine a la iglesia. No es así. No es así. ¿Quién es esta persona que se está ocupando de su salvación con temor y temblor? Es la persona en la que Dios, por gracia, ha iniciado su obra y Dios la está perfeccionando. Entonces, esa persona, como un discípulo que está siguiendo al Señor, está preocupada de su propia salud. Y está diciendo, yo no quiero ofender al maestro. Porque entiende la posición del maestro y entiende su propia pecaminosidad. Entonces, esa es una persona que se aferra a Cristo momento tras momento. Entonces, a la luz de esto, ser un discípulo es ser un creyente de larga obediencia. No es que obedezca ahora para desobedecer el resto de mi vida, no. La vida de un discípulo se ve como la vida de una persona con una trayectoria de obedecer al Señor. No sabemos cuánto tiempo. Del punto en el que el Señor te salvó al punto en el que el Señor te llame, nosotros no sabemos cuánto durará. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que todo en la vida cristiana es por gracia.
Así que debemos vivir y externar esa gracia a otros. Hay un autor llamado Don Willard, y Don Willard dice lo siguiente: la gracia no es opuesta al esfuerzo. La gracia no es opuesta al esfuerzo. La gracia se opone a ganarlo. O sea, no pelees la gracia con el esfuerzo, porque realmente no son opuestos. La gracia simplemente lo que hace es, se opone a ganar algo a través del esfuerzo. Todo lo que tú tienes es por gracia, no es por esfuerzo. Tienes salvación por gracia, tienes santificación por gracia, tu nombre fue escrito en el libro de la vida por gracia, sirves al Señor por gracia, tienes la casa que tienes por gracia. Nada es por tu esfuerzo. Pero no están en oposición, o sea, no estamos peleando esto como cristianos, tenemos que reconciliarlos. Entonces, simplemente hay dos términos teológicos que quisiera traer aquí para ustedes. Número uno es el monergismo. Y el monergismo simplemente es la creencia de que la regeneración del individuo es la obra de Dios por medio del Espíritu Santo al 100%. Al 100%. Te paras un día y dices, no quiero absolutamente nada con el Señor. A las 3 de la tarde hay un predicador delante de ti. Abre su Biblia en Romanos capítulo 1 y comienza a describir tu vida. El capítulo 1 no ha terminado de ser leído para ti y tú estás llorando diciendo, ese pecador soy yo, necesito a Cristo como mi Salvador. Detente un momento. Hace 7 horas atrás amaneciste el día diciendo, no quiero nada con el Señor. ¿Cómo que ahora sí quieres con el Señor? Monergismo. El Señor nos salva, el Señor nos resucita, el Señor nos da vida eterna, el Señor nos regenera y cuando nos regenera entonces nos quita todas las vendas que traíamos y el pecador se ve tal y como es y entonces dice, no, sí soy un pecador, sí necesito a un Salvador. Debido a que nos ha transformado, es que nosotros respondemos en arrepentimiento. Debido a que hemos nacido de nuevo, es que podemos clamar por nuestra salvación. No hay participación nuestra en la salvación, ni de forma ni de fondo. Y por eso es que afirmamos a lo largo con todos los autores del Antiguo Testamento, los salmos, los profetas, los patriarcas y luego los apóstoles, la salvación es del Señor. ¿Quién se lleva la gloria de que tú y yo hayamos sido salvos? ¿Quién se la lleva? Dios. Si no eres monergista, entonces vas a decir algo como esto: gloria al Dios al 60% y al otro 40% a mí. Y que yo sepa, eso no funciona así. O vas a decir, gloria a Dios al 50%, le vamos a dar el 40% al evangelista y el otro 10% para mí. Tampoco funciona así. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, para la gloria de Cristo Jesús. ¿Quién te dio la gracia? ¿Quién te dio la fe? Si nunca la habías tenido. Entonces, cuando piensas en un discípulo, esta es la realidad. En cuanto a nuestra salvación, somos monergistas. Creemos que el Señor nos salvó. ¿Qué pasa con la santificación? En cuanto a la santificación, somos sinergistas. Es decir, el término es sinergismos. Sinergismo. 2 o más agentes trabajando juntos. El creyente buscando la santificación y el Espíritu de Dios trabajando en nosotros para hacernos santos. Respondiste al llamado de Dios para ser discípulo porque el Señor obró en ti. Pero una vez que vienes a ser discípulo, entonces colaboras en un proceso llamado santificación. Tú buscas tu santidad personal, el Espíritu Santo ha sido enviado para santificarte, Dios está obrando con su gracia diariamente en tu vida y el resultado de ello es una vida de arrepentimiento continuo. ¿Tiene un creyente que seguirse arrepintiendo a lo largo de su vida? ¿Sí o no? ¿Sí?
porque fallamos, porque ofendemos a Dios, porque pecamos contra nuestros hermanos. Entonces necesitamos arrepentirnos delante del Señor, venir a cuentas con el Señor. Pero el sinergismo no te lleva a una idea de tratar de ganar nada, porque ya dijimos que todo es por gracia, pero sí estamos participando de la vida de Cristo en nosotros. Así que vuelvo a decirlo, somos monergistas en nuestra salvación, somos sinergistas en nuestra santificación. ¿A dónde nos lleva esto? Nos lleva a reconocer algo. El discípulo es una persona humilde. El discípulo es una persona humilde. Al entender lo que acabo de decir, se acaba nuestra pretensión y se acaba nuestro orgullo. Entonces avanzamos en la vida del discipulado cristiano en humildad, reconociendo nuestras faltas. Humildad y no orgullo es lo que nos distingue o nos debe distinguir como discípulos. Buscamos la vida de gracia a la que hemos sido llamados humildemente. Humildemente. Bueno, y número 3. No se asusten por las líneas, voy a ir rápido por ellas, voy a pasar rápido. ¿Cómo discipulamos? Bueno, primero necesitamos reconocer todo creyente genuino está en el río del discipulado. Vamos a tener acá la imagen de un río frente a nosotros. Digo, no en pantallas, pero en nuestra mente. Estamos en ese terreno, estamos frente a un río. Alguien te acaba de predicar el evangelio y la obra de Dios, por su gracia, te hizo reconocer que eres un pecador, que necesitas arrepentirte. ¿Te has arrepentido? Y entonces en ese momento que te has arrepentido, es como si tú te introduces al río y comienzas a caminar o a nadar en ese río. Estás allí en ese río. Llegaste a ese río, llegué a ese río por medio del evangelismo. ¿Qué hay en ese río para ti y para mí? Medios de gracia, formas como Dios está promoviendo o provocando que tú crezcas y que tú avances en el Señor. Alguien te regala una Biblia, comienzas a leer la Biblia, alguien comienza a darte un estudio bíblico, comienzas a conocer del Señor. Entonces vas teniendo medios de gracia a lo largo de tu andar en ese río, estudios bíblicos, predicaciones, enseñanzas, consejería, cosas que la iglesia local a la que asistes están haciendo para que todos crezcamos. Pero rápidamente en ese río encuentras que también hay rocas, encuentras que también hay olas, encuentras que también hay huecos donde podemos hundirnos. ¿Entiendes? No entiendo mucho de este deporte que a veces vemos ir en estos botes, pero entiendo que hay estos momentos que creo que les llaman rápidos, ¿no? Cuando encuentras estos caídas y estos donde hay rápidos en el río. Y estas rocas y estas piedras y estos rápidos que podemos encontrar en el río tienen el potencial de momentáneamente sacarte de la corriente principal del río. Todos hemos estado allí alguna vez. Todos hemos subido al río del discipulado, hemos comenzado a avanzar por algunos años o por algunos meses y de repente me siento como si no estoy en la corriente principal del río. Estás en un hoyo. Otros están creciendo, pero tú no estás creciendo. Y entonces el Señor tiene medios de gracia para sacarte de ahí y regresarte a la corriente principal del río. Tiene a estos hermanos que llegan y hacen preguntas que tú no estás pidiendo que nadie te haga. Viene este predicador el día domingo y lo único que le faltó a este predicador fue ponerle el nombre, el título del mensaje, ponerle tu nombre y la imagen principal sería una fotografía tuya allá en las pantallas. Y de repente el predicador comienza a hablar y a describir tu problema y tú dices, ese soy yo. Hermano, saliste de la corriente principal del río del discipulado, estás en un hoyo, necesitas ayuda. ¿Qué hace un discípulo que ha caído en uno de estos hoyos? Ya dije hace unos momentos, el discípulo es humilde.
Entonces, ¿cómo se ve alguien que está en un hoyo? Un discípulo humilde se va diciendo esto: auxilio, socórrame, ayúdame, salí del río del discipulado, necesito regresar allá. Bueno, esa es la manera romántica en la que yo lo puedo considerar así. Sucede muy pocas veces. La gente se puede acostumbrar a llegar al hoyo por piedras, por rocas, por tribulaciones, por aflicciones, y cuando llega a ese lugar, entonces dice: aquí me voy a quedar. Lo voy a dibujar en un esquema que lo puedes entender. El otro día estaba en una alberca. Yo no me metí a la alberca era muy grande, habían unos niños ahí en la alberca, pero de repente veo que una mamá llega con una tina de estas de baño, va y mete la tina a la alberca, saca el agua de la tina de la alberca, lo pone a un ladito y viene y pone a su niñito de 2 años en esa tina de baño. Pregúntame quién estaba más divertido, los que estaban adentro de la alberca o el niño que estaba en la tinita. ¿Quién estaba más divertido? El niño. Y él agarraba un vaso, lo echaba sobre sí, lo volvía a vaciar, empezaba a sacar el agua de la tina y luego quería que otra vez volvieran a echar agua, y observé el fenómeno como por 2 o 3 ocasiones. Y después esta mañana tuve una idea clara o una sensación clara en mi corazón de que muchos discípulos así están. Salieron del río del discipulado, agarraron una tinita, están al lado del río, están sumamente divertidos echándose el agua del río, pero no están en el río del discipulado. No están creciendo, no están caminando, no están recibiendo los medios de gracia como los deberían de recibir, porque no están en el río del discipulado. Estas rocas, estas olas rápidas, como se conocen, tienen el poder de hacer declinar al discípulo. Estas aflicciones, estas tribulaciones o incluso el pecado personal tienen la capacidad de lograr sacarte del río y verte cómodo y verte como este niño tomando agua de su propia tina, pero no es el río. Entonces, cuando salimos del río, es necesaria la amonestación de la palabra de Dios para retornar al discipulado, para regresar al discipulado. ¿Me ayudas ahí? Entonces Dios usará hermanos maduros y en crecimiento para ayudarte a retornar al río de discipulado. Ellos entrarán en tu vida intermitentemente, darán descanso, darán seguimiento, para entonces retornarte al río. Pero seamos sinceros, hermanos, estos hermanos no son el Espíritu Santo, estos hermanos no son Dios, estos hermanos no pueden hacerte cambiar, al menos que tú volitivamente, de tu voluntad, digas: sí, necesito regresar al río del discipulado. Entonces, discípulos, debemos ayudar a otros discípulos a no salir de este río. Y cuando salen de ese río, entonces hacer todo lo posible para regresarlos al río lo más rápido posible. ¿Qué dice la Gran Comisión que hacemos? Bueno, como iglesia, la Gran Comisión dice que debemos bautizar y que debemos enseñar los mandamientos de Cristo a otras personas. La palabra griega que aquí se utiliza, baptizonte y didascontes, son participios presentes. Es decir, la iglesia tiene que estar haciendo esto de manera continua, de manera permanente. Siempre tenemos que estar bautizando, siempre tenemos que estar enseñando. Estos son los resultados asumidos por un discípulo. Un verdadero discípulo se bautiza y comienza a obedecer todos los mandamientos de Dios. Entonces el bautismo simplemente es ese primer mandamiento que un creyente decide obedecer al Señor. No es lo más grande que un creyente hace bautizarte. No es el mandamiento más retador o más confrontador, pero es el primer mandamiento que la Gran Comisión conecta con la obediencia de un pecador. ¿Qué enseñamos? 2 cosas. Contenido, todos los mandamientos de Cristo.
Todos los mandamientos de Cristo. ¿Qué hacen los mandamientos de Cristo? Nos dan entendimiento. Nos dan entendimiento. ¿Qué más enseñamos? Acción. Todos los mandamientos de Cristo se implementan, perdón. Entonces enseñamos dos cosas: contenido, porque los mandamientos de Cristo dan entendimiento; acción, porque los mandamientos de Cristo se implementan. Entonces vean, no buscamos meramente dar información, sino realmente estar en un proceso de transformación cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas. Así que el llamado a evangelizar y ayudar a otros en su crecimiento espiritual son una realidad integral en la Gran Comisión. Entonces, ¿cómo se ve una iglesia que está discipulando? ¿Cómo se ve una iglesia que está ayudando a los discípulos a ser más como Cristo? Dos cosas: está bautizando y está enseñando. Sigue enseñando y por causa de la enseñanza otros se salvan y tienen que ser bautizados. Sigue bautizando y sigue enseñando a esto. ¿Lo ven? Claramente, claramente está explícito para nosotros. El otro día una persona que quiere bautizarse me mencionaba que si tenía que esperar hasta la próxima Semana Santa para hacerlo, y le dije no, regularmente si hay alguien que necesita ser bautizado, lo bautizamos, pero esto es una realidad en medio de nosotros el día de hoy. Bautizamos y enseñamos. Bueno, voy a terminar y voy a ir muy rápido en esas líneas, aunque son muchas que ustedes tienen, pero simplemente los voy a mencionar. El discipulado es tanto personal como comunitario. O sea, el discipulado se da en la manera como tú buscas a Dios de manera personal. Tú estás creciendo en tu oración, tú estás creciendo en tu lectura de la palabra, tú estás creciendo en estas disciplinas espirituales que no podemos verte, no podemos estar contigo todo el día o a todo momento. No sé cuántos versos o cuántos capítulos lees día tras día, pero podemos asegurarnos de lo que comunitariamente nos toca hacer. Entonces, número uno, discipulamos al exponernos a predicación expositiva o a predicación bíblica, si lo quieres poner en ese término. ¿Cómo somos discipulados en una iglesia local? A través de la predicación. Un puritano llamado Richard Sibbes dijo: la predicación es el carro que sube y baja a Cristo en el mundo. La predicación es el carro que sube o baja a Cristo en el mundo. Cuando tienes predicación bíblica, cuando tienes predicación expositiva, cuando estás yendo a la palabra de Dios y tu fundamento es la palabra de Dios, no requieres nada más. Pero cuando no tienes ese tipo de predicación, vas a requerir un montón de cosas. Cuando tienes una predicación donde la palabra está haciendo el trabajo, puede que tengas pocos colaboradores. Pero cuando no tienes la palabra de Cristo siendo predicada y dada a conocer, ocupa cientos de colaboradores. Ocupa gente que está prendiendo un foquito por allá, un humito por acá, que está prendiendo una pantalla por acá, que está haciendo por acá, esto por acá y por acá lo otro. Pero cuando tienes el poder de la palabra siendo comunicado, no ocupas mucha gente. Entonces debo decirte eso: mensajes débiles jamás producirán iglesias fuertes. Se requiere predicadores que expongan las escrituras y se requieren oyentes expositivos ante el mensaje de las escrituras. Entonces, el pastor discipula principalmente, no es la única forma, pero el pastor discipula principalmente desde el púlpito. La oveja debería asumir su discipulado al escuchar el mensaje de las escrituras. Entonces, bueno, voy a empezar a evaluar aquí. Si no me expongo al mensaje de las escrituras, si vengo un día sí, pero 4 días no, y luego te ves en un espejo y dices, no, pues como que no he crecido mucho este año,
Ya llegué, pero ya llegué a la estatura de Zaqueo. Sí, pues no puedes llegar porque no te estás exponiendo al poder de la palabra de Dios. Recuerdo cuando mi hija mayor estaba en crecimiento, y cuando ella estaba en crecimiento, estaba creciendo, lo que quiero decir, tenía una estatura a la cual llegar. Era otra hermanita por aquí de la congregación que mide más o menos así. Y cuando mi hija estaba creciendo decía, ya merito voy a llegar. Pero era así, ¿verdad? No, pues cuando llegó estaba súper contenta, ¿verdad? Claramente de mi hija yo creo que ya salen dos de la otra hermanita. Pero a veces como discípulos tenemos esta idea, esta es mi tirada, a esto quiero llegar. Hermano, Cristo es tu tirada. Nosotros vamos tras el varón perfecto de Efesios capítulo 4. Y para llegar a ser como Cristo, no hay atajos. Necesitamos la palabra de Cristo en nuestros corazones. Número 2, discipulamos al orar juntos. Discipulamos al orar juntos. Es que no sé orar, me dicen algunos. Y aunque esta palabra es muy básica, o aunque esa respuesta es muy básica, siempre funciona. Pues es que nunca te he visto orar. Hermanos, para algunos la oración es lo que hacemos después del mensaje, para algunos la oración es lo que hacemos antes de cada comida o antes de irnos a dormir. Siempre que ves la agenda de una iglesia, siempre que ves lo que una iglesia hace, siempre al punto donde te pongas, a la iglesia donde te pongas, hay una reunión que siempre pierde. Se llama oración. La reunión de oración siempre pierde. Carnes asadas nunca pierden miembros. Cumpleaños nunca pierden miembros. Fiestas prolongadas hasta la madrugada nunca pierden miembros. La gente puede estar 7, 8 horas sentadas en una silla. A mí se me cansa lo que usted ya sabe que se le cansa a toda persona que está sentada durante tanto tiempo. Y yo digo, caray, esta gente puede pasar 7 o 8 horas juntas, pero no puede orar 40 minutos junto a otros hermanos. Entonces, cuando alguien te diga, es que no sé cómo orar, y no vas a aprender a orar si no escuchas orar a otros. Entonces, discipulamos cuando oramos juntos. Número 3, discipulamos al llamar a cada familia a tener un modelo bíblico. ¿Qué es esto? Discipulas a un varón cuando le dices, necesitas ser el pastor de tu casa. Necesitas tomar el modelo de liderazgo del Señor. O como dice un amigo mío, necesitas tomar el curso de botas 1 y cinto 1. Esa es otra manera peculiar de decir que fulano de tal es un mandilón, ¿no? Y lo dice abiertamente, y yo pensé que era cotorreo cuando se lo escuchaba decir, pero es cierto. Cuando él ve que una mujer está dominando sobre un hombre, le dice, ven para acá, necesitas ir a mi casa y volver a tomar botas 1 y cinto 1. Y yo pensé que estaba bromeando, porque ese es su carácter. Pero veía que observaba varones y decía, este necesita botas 1. Discipulamos cuando decimos a la gente lo que la Biblia dice sobre la familia. Discipulamos cuando una mujer más grande sigue el modelo de Tito 2 y le dice a una mujer muy joven, fíjate que lo estás haciendo bien, pero no lo estás haciendo excelentemente, porque no estás obedeciendo lo que la palabra de Dios dice a cabalidad en este pasaje. Discipulamos cuando le dices a un par de padres en una consejería, siento que estás idolatrando a tus hijos. Todo eso es discipulado. Todo eso es discipulado. Número 4, discipulamos en la consejería bíblica. Viene un par de creyentes, están en una reunión porque han venido a pedir a consejería bíblica en algún aspecto de su vida, y cuando comienzas a hablar con esos hermanos te das cuenta que están incumpliendo cosas que la palabra de Dios dice que tienen que hacer. Entonces tú estás allí para decirles, lo que la palabra de Dios dice con respecto a esto es esto. ¿Qué estás haciendo? Estás discipulándolos. Número 5, discipulamos en la preparación de más hombres al ministerio de la palabra. Discipulamos cuando tomamos a otros hombres y los entrenamos y les decimos, ese es el ministerio, eso es lo que hacemos, eso es como predicamos, eso es como aconsejamos, eso es como lideramos a una congregación, y después los traemos con nosotros a que lo hagan.
Voy a tomar el testimonio de uno de estos hombres. Estaba predicando en este púlpito no hace mucho tiempo. No lo hizo tan bien en esa ocasión. Claramente no voy a decir ni el nombre ni el mensaje, pero no lo hizo tan bien en esa predicación. A los días estuvo en una plática conmigo y simplemente le dije, recuerdo que le dije esto: sí, es cierto, pero no te define un mensaje. Y a la vuelta de meses fue tan gratificante para mí que este predicador regresó al púlpito y lo hizo 2 o 3 veces mejor. Y finalmente, cuando él bajó del púlpito y yo pude hablar con él, él me dijo algo como esto: gracias por aquel día decirme que no me define un mensaje. Cuando entrenas a gente, ten en cuenta algo: se van a equivocar porque son humanos. Nos equivocamos nosotros también porque somos humanos. Pero gloria a Dios que la palabra de Timoteo sigue siendo una realidad, de Pablo a Timoteo, acerca de entrenar a otros hombres. Entonces, discipulamos de esa manera también. Número 6, discipulamos al impulsar las disciplinas espirituales. Cuando se nos recuerda que estamos faltando o fallando en nuestras disciplinas espirituales y se nos pone la medida, se nos eleva la medida, se nos dice tenemos que ser como Cristo en este particular o en este sentido, estamos discipulando a la gente. Número 7, discipulamos al dar oportunidades de servicio. Cuando le decimos a una persona que nunca ha figurado, que nunca ha hecho algo visible para la iglesia, decimos: hermano, te toca hacer esto, podrías ayudarme con esto. Y de repente la persona se sorprende: pero yo, bueno, son oportunidades de servicio. A veces son tareas visibles, a veces son tareas invisibles, pero son oportunidades de servicio. Número 8, discipulamos al ayudar a descubrir y cultivar tus dones espirituales. Cuando estás interesado en lo que Dios le ha dado a una persona, estás trabajando, estás invirtiendo tiempo diciendo: hermano, yo creo que tú tienes la capacidad de hacer esto para el Señor. Posiblemente ni él se ha dado cuenta. Es como cuando hablan de estos diamantes y dicen está en estado bruto, ¿no? Es un diamante en bruto. Bueno, hay que trabajarlo, ¿sí o no? Tienes allá un hermano, no sabe ni lo que tiene todavía porque su capacidad espiritual no le alcanza para verlo. Pero entonces Dios, que te ha dado la oportunidad de ver, lo llamas, lo ayudas a descubrir esto y lo echas a volar. Número 9, discipulamos al ejercer disciplina eclesial. Cuando tomas a un hermano y le dices: hermano, estás fallando en este particular, necesitas pasar por este periodo de disciplina eclesial. Sigues discipulando. Número 10, discipulamos al dar una teología bíblica adecuada. ¿Qué es eso? Cuando yo u otros predicadores se suben a ese lugar y pasan un buen tiempo dándote el contexto de un libro y te están diciendo: así es como se debe leer el libro, así es como debemos llegar a este libro de las Escrituras. Te están dando una teología bíblica, te están diciendo cómo debes leer la Biblia, te están diciendo cómo debes acercarte a ese pasaje. ¿Qué está haciendo ese predicador? Está discipulando. Entonces vean esto: cuando piensas en el discipulado, no estás pensando en una clase inicial. No estás pensando en aquella persona que va llegando al Señor, porque si tú sigues estas 10 líneas que yo he dado y pude haber puesto más, me quedé en lo general, pero si tú sigues estas 10 líneas te vas a dar cuenta de algo. Esta es la vida de una iglesia. Se requiere el mensaje de las Escrituras, se requiere que los dones sean despertados, cultivados y desarrollados, se requiere la disciplina eclesial, se requiere la teología bíblica, se requiere que se nos amoneste, se requiere consejería bíblica. Entonces, ¿qué hace una iglesia que responde a la gran comisión? Nunca deja de discipular. Nunca deja de discipular. Y cuando crees que ya la llevas de gane, resulta que viene este hermano muy maduro que tienes allí y te dice: pastor, me quiero ir porque quiero plantar una congregación. Y el pastor dice: otra vez voy a tener que empezar de cero. Y siempre la respuesta es: échate una Coca-Cola, tómate 3 tazas de café y vuelve a empezar de cero, si tienes que hacerlo otra vez. Entonces, el llamado a discipular es un llamado que no termina jamás. Mi pregunta es: ¿podrías pensar esta mañana seriamente si tú eres un discípulo genuino de Cristo?
Y voy a terminar simplemente leyendo estas citas. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Estás cansado y cargado esta mañana? Entonces necesitas venir al Señor. Entonces es un llamado del Maestro a nosotros como discípulos. O puedo pensar en las palabras de Jesús a este par de hermanos: vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. ¿Necesitas venir en pos del Señor? Aquí está el Maestro. Él sigue diciéndote: ven en pos de mí. O podemos ir a las palabras del profeta Isaías cuando dijo: todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirán su alma. Y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Entonces, ¿qué hace un discípulo cuando el Maestro lo llama? Un discípulo responde. Un discípulo viene y responde al llamado. Y si tú no estás en esa condición, entonces, querido amigo, necesitas venir en arrepentimiento y fe. Necesitas venir al Señor como el Salvador de tu vida, de tu alma, y necesitas ponerte a cuentas con Él. Pero discípulos respondemos al llamado de Dios para crecer, para salir de los hoyos en los que podemos salir del río del discipulado. Oremos. Señor, esta mañana te doy tantas gracias por tu palabra. No nos dejas huérfanos, no nos dejas desamparados, no nos abandonas, sino que tienes a bien hablar a nuestras vidas. Tienes a bien ministrar nuestras almas, nuestros corazones. Y ahora mismo, mientras yo predico este mensaje, mientras mis hermanos escuchan esta palabra, tenemos nuevamente la capacidad de saber dónde estamos. Posiblemente llegamos al río, pero hemos salido del río del discipulado. Y hay aflicciones, tribulaciones, pecado no confesado que nos ha hecho llegar a estas pequeñas tinas que sí pueden tener el agua que hay en el río, pero no son el río. Pueden tener el olor del río, pero no son el río. Ayúdanos a retornar a ese camino. Ayúdanos a introducirnos verdaderamente en ese río donde estamos creciendo a tu imagen, donde día tras día podemos crecer más y más a la imagen y a la estatura del varón perfecto. Danos a Cristo, Señor, de tal manera que podamos aferrarnos a ti. Y si alguno que está aquí presente no te tiene como el Señor de su vida y necesita conocerte y necesita ser salvo, yo te pido que tú obres. Y yo te pido que tú hagas la obra en sus corazones para venir a ti en fe y en arrepentimiento esta mañana. Y quienes ya estamos caminando, permítenos seguir creciendo. Permítenos seguir aferrados a ti, a pesar de la adversidad, a pesar de la lucha, a pesar de las calamidades que podemos enfrentar. Puestos en pie, por favor. A pesar de los grandes desafíos de nuestras vidas, permítenos estar anclados en ti. Señor, los que quizás en los últimos días han experimentado alguna pena, algún dolor, algún quebranto, la pérdida de un ser querido, enfermedad, no sé, Señor, angustias de todo tipo. Ayúdanos a poder venir a ti y a mirar tu rostro claramente y cómo tu ayuda y tu fortaleza ha descendido sobre nosotros. Señor, que no paguemos de manera mala a ti, que podamos verdaderamente amarte, que podamos verdaderamente adorarte, que podamos verdaderamente y genuinamente servirte con todo nuestro corazón. Que cuando cantamos tuyo soy, verdaderamente eso sea una realidad en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, todo para tu gloria. Señor, que podamos distinguirnos como discípulos que hacen otros discípulos,
que podamos entender que ese es nuestro propósito mientras estamos en esta tierra, de ir, no de esperar, de ir por aquellos que no te tienen y de poder compartir y comunicar claramente el Evangelio. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.